Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a esta nueva videocolumna. La de esta semana la titulé SEAL Team, la nueva app de Juan Pablo para llenar escenarios. ¡Qué gallo! Y es que recordemos que el señor Juan Pablo Gallo fue alcalde de la ciudad de Pereira entre el año 2015 y el año 2019, pero recordemos además que esto es muy importante, que no pudo terminar su periodo porque fue suspendido por una presunta participación en política para favorecer al hoy alcalde, también del cambio, Carlos Alberto Maya, y por la implementación de un sistema de referidos que también fue noticia a nivel nacional. La elección fue demandada, etcétera. Ya vamos a entrar en esa materia, que se denominó Contacto. Era una app, la instalaban en los móviles de los contratistas de la alcaldía. Lo que ellos pretendían era que cada contratista diera una lista de referidos para asistir a las campañas políticas del entonces candidato Carlos Alberto Maya, hoy alcalde, también muy cuestionado en la ciudad. Bajo esa estrategia fue que se favoreció en gran medida la elección del señor Carlos Maya. Recordemos que a través de esa aplicación se recopilaron 54,000 referidos y que el candidato solamente tuvo 60,000 votos. Ahora, aquí yo no estoy diciendo que los 54,000 referidos votaron por él y que él solamente obtuvo 6,000 votos por cuenta propia. Eso sería algo que yo no podría probar. Luego las investigaciones y todo sí dieron a inferir que gran parte de su votación pudo haber sido captada a través de esta estrategia. Tanto que el Consejo Nacional Electoral declaró nula la elección en primera instancia y ya en segunda instancia el hoy alcalde se salvó. Algunos dicen que con contactos, ya no con K sino con C. El caso es que se salvó. ¿Por qué toda esta contextualización? Porque ya escuchamos hace unas semanas, finalizando el año 2021, en los medios nacionales que los funcionarios de la gobernación del Quindío estaban denunciando esta misma modalidad para favorecer la campaña del hoy candidato al Senado, Juan Pablo Gallo. Es decir, al señor Gallo Maya no le bastó con ser suspendido de su despacho en la alcaldía, que en su momento sí le bastó. En esto quiero ser enfático porque durante el tiempo, desde el día 1 de su suspensión hasta hace aproximadamente unos 10 meses, no supimos nada de él. Luego, ya el año pasado, en la época del paro, lanzó su intención o presentó su intención de ser candidato al Senado. Recordemos también que utilizando la figura de Lucas Villa, quien fue asesinado durante las marchas en el viaducto César Gaviria Trujillo. Y ahora nace esta nueva aplicación que es la versión Contacto 2.0 y que se denominó SEAL Team. Aquí tenemos la primera consulta o la primera pregunta que quisiéramos que Juan Pablo nos responda, y es ¿por qué le cambió el nombre a Contacto si no era ilegal? ¿Por qué volver a invertir si ya tenían una aplicación diseñada? ¿Por qué mandar a diseñar otra? Y la segunda es ese nombre tan difícil de pronunciar para los que no están familiarizados con el idioma inglés. ¿Por qué? ¿Será que están evitando que sea fácil de memorizar? Esto ya es algo que hemos tratado de analizar algunos y, bueno, como siempre se llega a algunas inferencias, pero no vamos más allá. Luego, lo que yo quisiera compartir con ustedes aquí, que ya les voy a leer, es, no sin antes decirles que hay enlace ya para descargar. Si ustedes leen mi columna en El Opinadero o en el diario La Nube, ya hay enlace para descargar la aplicación en el sistema Android a través de Google Drive y también en el sistema de iPhone o de Apple a través de la iStore, que es la tienda de este sistema. Así las cosas, entonces, lo primero que tienen que diligenciar los contratistas o las personas que quieran favorecer y que estén de acuerdo con este sistema es un formulario que no es más que una tabla con los siguientes rótulos: nombre y apellido, cédula, teléfono, dirección, comuna, ciudad, correo electrónico y firma de cada uno de los referidos. Esta firma, supongo yo, aún no lo he confirmado, es que la realizan cuando se toma la asistencia en la reunión, porque en la parte superior del formulario
encontramos también quién es el funcionario, el contratista o el ciudadano que está refiriendo esa lista de 20 ciudadanos más. Entonces calculen ustedes, ahorita que estamos en época de pandemia y que entendemos cómo se propaga el virus, cuando uno contagia a 10 personas y cada una de esas 10 personas contagia a otras 10, lo mismo estaría pasando aquí. Uno refiere 20 y cada uno de los 20 refiere otros 20, pues entonces así con estas medidas clientelistas, pues es muy fácil llenar estadios, ¿cierto? Cualquiera llena estadios a través de este sistema, que no es más que el sistema también que utilizan las empresas que se dedican al mercadeo en red. Por eso también llenan muy fácilmente escenarios muy grandes, estadios, hoteles, etc. En ese formulario, en la parte de abajo, está el consentimiento informado para tratamiento de datos, dando cumplimiento entonces así a la ley Habeas Data. Lo que llama mucho la atención es que en una de sus líneas, en una de sus cláusulas, dice lo siguiente: con la suscripción de este documento autorizo expresamente que mis datos personales aquí consignados sean utilizados por el candidato al Senado de la República, Juan Pablo Gallo Maya, y demás proyectos políticos de este. Ojo, le estamos entregando nuestros datos personales: nombre, cédula, teléfono, dirección, comuna, ciudad, correo electrónico al candidato Juan Pablo para el Senado y para sus demás proyectos. ¿Qué otros proyectos tendrá? Eso solamente nos lo puede responder el señor Gallo Maya. El resto del consentimiento es lo que conocemos siempre en estos párrafos, que la letra además es diminuta. Ya vieron ustedes que tocó hacerle zoom y me tocó acercarme mucho la pantalla. Adicional a esto, también hemos recibido lo que les decía anteriormente, los términos y condiciones a los que ya les voy a dar lectura. Entonces dice: política de privacidad, tratamiento de la información y términos de uso web, plataformas, redes sociales y aplicaciones móviles del candidato al Senado de la República Juan Pablo Gallo Maya, www.somoselcambio.com. Primero, antecedentes. Juan Pablo Gallo, identificado con cédula tal, con domicilio en tal lugar, será candidato al Senado de la República de Colombia, avalado por X partido para el periodo constitucional 2022 al 2026. Gallo Maya en su carrera ha logrado consolidar diferentes bases de datos de quienes han sido sus electores o personas que en algún momento estuvieron interesadas en su equipo político. ¿Está conservando los datos el señor Juan Pablo? Dicho actuar lo ha expuesto a la necesidad de continuar recolectando apoyos ciudadanos a través de encuestas telefónicas y personales, eventos masivos y de capacitación, o a través de aplicaciones desarrolladas para este efecto. Dichas bases de datos y las que se conforman para este nuevo proyecto contienen información personal como nombre, cédula, teléfonos, dirección de domicilio, dirección electrónica, redes sociales, nivel de escolaridad, profesión u ocupación, puesto de votación, edad, sexo, estrato, filiación política, entre otros, de los ciudadanos adherentes o posibles electores, con el objetivo de construir una base de datos de simpatizantes y colaboradores de nuestra causa cívica. El candidato entiende la importancia de respetar y garantizar el derecho a habeas data, al buen nombre y a la honra, por lo cual, y en acatamiento a los postulados de la ley tal y su decreto reglamentario, decreto único tal, ha adoptado la siguiente política de gestión de datos personales y deja constancia que hará lo necesario para lograr la autorización de manejo de datos de los registros que reposan en las bases de datos que ha logrado consolidar en su trayectoria política. Se informa a todos los usuarios de la página web Somos el Cambio y de las aplicaciones móviles y plataformas que los datos que se recolectan a través de estos sistemas de información son de propiedad del candidato. Hágame el favor, esta es la cláusula 2, aviso legal. Nombre del propietario, Juan Pablo Gallo Maya. Nombre del propietario, escuchen eso. El sitio web somoselcambio.co es propiedad del candidato
y el uso de los servicios que en este sitio web se ofrecen implica la aceptación de los términos y condiciones de uso. Igual disposición aplica para las aplicaciones móviles y plataformas. Ojo a esto que es muy importante. Países de publicación del sitio. Creación de las aplicaciones y plataformas: Colombia, Panamá, Estados Unidos y España. Atención aquí, abogados, hago un llamado. ¿Será que esta política de tratamiento de datos personales está yendo en contravía de la ley norteamericana, por ejemplo, que es tan rigurosa en esta materia? Dejo ahí la pregunta. Tercero, términos y condiciones de uso. Al ingresar a la página y todos los sitios oficiales o utilizar cualquiera de sus servicios, o al ingresar a las aplicaciones móviles y plataformas tecnológicas, el usuario acepta expresamente los términos de uso, políticas de privacidad y derechos de autor de estas plataformas, los cuales pueden ser modificados sin previo aviso en cualquier momento por el candidato. ¿Cómo así? ¿Cómo así que pueden ser modificados sin previo aviso? De acuerdo con los presentes términos y condiciones, se entiende por usuario a cualquier persona natural que tenga la facultad de ingresar a los sitios, publicaciones o aplicaciones del candidato como usuarios, posibles adherentes o electores o proveedores con el objeto de consultar y o buscar información contenida en estos. O sea que yo ya ingresé y ya acepté entonces según esto. Los sitios web, plataformas y aplicaciones y su contenido pertenecen al candidato, persona natural. Por esta razón se prohíbe la reproducción total o parcial, traducción, inclusión, transmisión, transformación, almacenamiento o acceso a través de medios analógicos, digitales o de cualquier otro sistema o tecnología creada o por crearse de cualquiera de sus contenidos sin autorización previa y escrita del candidato. Queremos aclarar entonces que estos términos son públicos y todo usuario tendría que leerlos. La pregunta es, ¿todos los miles de ciudadanos que han ingresado a estas aplicaciones se han tomado el tiempo de leer esto? Si no, pues con mucho gusto aquí se los estamos leyendo en esta videocolumna. Asimismo, los contenidos de este sitio, sus componentes, enlaces y menciones no podrán, de manera enunciativa pero no limitativa, copiarse, ni venderse, ni rentarse, duplicarse, publicarse, distribuirse o por cualquier medio, almacenarse, transmitirse o transferirse de cualquier otra forma, independientemente de que sea de forma onerosa o gratuita, sin contar con la previa y expresa autorización escrita del candidato. La identificación y la clave de acceso para loguearse en los sitios, plataformas y aplicaciones son personales e intransferibles, y el usuario será el único responsable por su uso adecuado. Cualquier violación a esta disposición dará lugar a que el candidato pueda terminar la correspondiente licencia, contrato, servicio sin perjuicio del cobro de indemnización. Los sitios web, plataformas tecnológicas y aplicaciones no podrán utilizarse con fines inmorales o ilegales. ¿Qué tan legal es este tratamiento de datos? Me pregunto yo. Cuarto, autorizaciones. Al aceptar los presentes términos y condiciones, así como las políticas de privacidad del candidato, el usuario autoriza de manera voluntaria, expresa e informada al candidato para recolectar, registrar, procesar, difundir y comercializar todos los datos e información que el usuario de forma voluntaria suministre en el momento de registro. Con base en lo anterior, el candidato, sus colaboradores y demás establecimientos, personas o sociedades con quien éste contrate tales actividades, podrá contactarse con el usuario mediante el envío de email, mensaje de texto, notificaciones push, mensaje a redes sociales, mensaje a través de aplicaciones de mensajería instantánea enlazadas a su número de celular o a través de cualquier medio analógico o digital de comunicación, conocido o por conocer. Podrá reproducir, publicar, traducir, adaptar, extraer o compendiar los datos o la información suministrada, así como disponer de los datos o la información de acuerdo y bajo los términos de ley. Quinto, ojo a esto, responsabilidad. La información que aparece en el sitio web, en las plataformas tecnológicas y las aplicaciones móviles o en cualquiera de los sitios del candidato, así como los servicios que se prestan en ellas, son proporcionados únicamente para fines electorales. Por ello, el candidato no asume ninguna responsabilidad por las decisiones que el usuario tome con fundamento en la información publicada en nuestras plataformas. Lavado de manos. El candidato no se hace responsable por el contenido de las notas o comentarios publicados por otros usuarios
y que pudieran resultar ofensivas o dañinas para otros usuarios. Sin embargo, previa denuncia del afectado, este lo revisará para efectos de determinar si debe o no eliminarse y tomar acciones respectivas y a su alcance. El candidato se reserva el derecho de aceptar y excluir usuarios que no hagan uso de la plataforma puesta a disposición de los posibles electores para realizar consulta de información. También puede retirar al usuario y sus comentarios si fuere necesario debido a las quejas constantes de otros usuarios de la red o simplemente a causa de las limitaciones propias de la herramienta. El candidato no asume ninguna responsabilidad por la utilización, eventuales pérdidas, costos, perjuicios o daños que pueda sufrir el usuario por el uso de la imposibilidad de uso de demás sitios, plataformas y aplicaciones sobre las cuales se comparta su enlace, ya que ello constituye agregado de valor al proyecto político. Asimismo, el candidato no otorga garantía alguna sobre la exactitud, confiabilidad u oportunidad de la información, los servicios, los textos, el software, las gráficas y los vínculos a otras páginas que reposen en su web, ya que éstas son controladas por terceras personas. El sitio web somoselcambio.co, las plataformas tecnológicas, los sitios web, las aplicaciones móviles y todos los sitios de El Candidato contienen vínculos a websites de terceras personas, los cuales se suministran a modo de referencia, pues el candidato no respalda, recomienda, patrocina o asume responsabilidad alguna sobre la disponibilidad de dichos sitios y su contenido. El candidato no garantiza que la conexión y la operación del sitio estén exentas de errores, y el usuario manifiesta expresamente que conoce estas circunstancias y que en el evento de un error, la responsabilidad del candidato se limitará exclusivamente a corregirlo en un tiempo prudencial o suspender su servicio por término indefinido. Oigan, en informática es muy fácil hacer que las cosas que hacemos de propio o con intención parezcan errores. Ojo con esa cláusula. El candidato no será responsable por daños que los programas sobre los cuales corren sus sitios, plataformas tecnológicas o aplicaciones móviles ocasionen en el equipo, dispositivos o los archivos del usuario, ni por los archivos que se bajen de estos incluyendo virus. El candidato no será responsable por los perjuicios que el usuario pueda causar a terceros en la utilización del sitio web, la aplicación o cualquiera de sus sitios. Es decir, aquí el único que importa es el candidato, los demás que se jodan. Porque el candidato no se hace responsable por nada. Es lo que indica que si el teléfono no es compatible con la app y se pone muy lento porque demanda mucha RAM, entonces la culpa no es de candidato. Él no se hace responsable por nada. Ojo, ¿ustedes sí leyeron esto? Porque si no, aquí se los leemos. El candidato se exime expresamente de cualquier responsabilidad por los materiales que se encuentran en sus plataformas, los cuales puedan considerarse inapropiados según la legislación de terceros países. Quienes accedan desde otros países o territorios lo hacen bajo su propia iniciativa y serán responsables del estricto cumplimiento de las leyes locales y o internacionales que les sean aplicables. ¿Será que los que accedemos de otros países somos como el candidato que creemos que estamos por encima de la ley nacional y además internacional? ¿Cómo se nota que no conocemos la legislación, por ejemplo, vigente en la Unión Europea? Aquí lo decía, quiero hacer mucho énfasis en esta política porque al principio decía que el dueño del sitio es el candidato, Juan Pablo Gallo Maya, de manera que es el único responsable. Aquí puede decir misa, pero lo que dice la ley es lo que es. Y en derecho todos somos iguales, recuerden eso, señores. Él puede quererse lavar las manos aquí, pero si ustedes llegan a tener algún inconveniente, contacten por favor a un jurídico. Sexto, restricciones. El usuario únicamente podrá ingresar a las sesiones que le sean autorizadas por el candidato. Se abstendrá de utilizar cualquier medio para violar la seguridad, las restricciones, la comunicación, la utilización de ingeniería inversa, uso de mecanismos para descompilar o violar los derechos de autor, así como cualquier medida tecnológica que atente contra la integridad de los sistemas de información. La sola intención de hacerlo, evidenciada por el candidato o su equipo de soporte técnico o servicio al cliente, será causal suficiente para dar por terminada esta licencia e informar a las autoridades correspondientes de este hecho. El usuario no podrá reproducir, adaptar, distribuir, alquilar, vender, otorgar licencias o ejecutar cualquier otra forma de transferencia del sitio, de las plataformas tecnológicas y de las aplicaciones móviles ni de los demás sitios,
ni cualquiera de sus partes, incluyendo los códigos de programación. El usuario no podrá revisar la ingeniería, descompilar, desensamblar, modificar, crear trabajos derivados, traducir la información o usar la información publicada en las plataformas con fines comerciales o de lucro sin autorización previa y específica. El usuario no podrá remover u ocultar los derechos de autor, las marcas o cualquier otra información o leyenda relacionada con la propiedad y derechos del candidato o de sus proveedores de información y de servicios. El acceso no autorizado de manera escrita a los contenidos, bases de datos y o servicios de somoselcambio.co será considerado como una intromisión ilícita y el candidato podrá iniciar todas aquellas acciones legales que la legislación nacional e internacional pueden conferirle. O sea, ahora sí, inicialmente no, ¿cierto? El candidato se cubre, se lava las manos y dice, eso no me corresponde. Pero ahora sí, si el candidato considera que hay alguna intromisión ilícita, entonces ahora sí va a iniciar un proceso legal nacional o internacional. Compartamos por favor porque es muy importante que todos los candidatos al Senado, a la Cámara, ojalá los medios internacionales, por fortuna estamos transmitiendo desde la República de Irlanda, se den cuenta cuál es la manera de hacer política aquí en el equipo del cambio del señor Juan Pablo Gallo Maya y sus demás fórmulas y las personas que lo apoyan, por lo menos desde el nivel nacional, porque sabemos también cuáles son los respaldos del candidato para esta aspiración al Senado de la República. Tenemos la cláusula 7, derechos de autor, de conformidad con las disposiciones legales y vigentes. Los diseños, redacciones y contenidos de cada uno de los documentos e información contenidos en las plataformas del candidato están protegidos por las leyes de derechos de autor, según las cuales, salvo licencia o autorización de su titular, no pueden ser fotocopiadas, copiadas, reproducidas, ni física ni digitalmente, modificadas total o parcialmente o comunicadas públicamente, so pena de ser responsable civil y penalmente de infracción de derechos patrimoniales y o morales de autor. Esto tiene que estar respaldado por su respectiva licencia. Es importante, los que están escuchando, no basta con poner la cláusula, sino que tiene que existir el registro de todo lo que él aquí menciona. Porque si él no tiene el registro, que vendría a ser el recurso probatorio en el momento de iniciar un proceso, pues esta cláusula se caería por su propio peso. Marcas y propiedad intelectual. La información que aparece en el sitio somoselcambio.co, las plataformas tecnológicas, las aplicaciones móviles y demás sitios del candidato, así como el diseño gráfico, la presentación de los contenidos, las marcas, diseños comerciales y los logotipos son propiedad exclusiva del candidato o de terceros que han autorizado su inclusión y están protegidos por las normas sobre derechos de autor nacional y por los tratados internacionales que sobre la materia ha suscrito y ratificado la República de Colombia. El usuario no podrá utilizar, comercializar, explotar o modificar de ninguna forma los logotipos, marcas y diseños del candidato en su sitio somoselcambio.co, plataformas y demás aplicaciones o redes sociales. Y se obliga a informar a el candidato cualquier hecho sobre el cual tenga conocimiento y que pueda considerarse como lesivo de los derechos que legalmente tiene. Vamos con la cláusula número 9, ya casi terminamos. Esto es muy importante, por eso la extensión de esta videocolumna. La página somoselcambio.co, las plataformas tecnológicas, las aplicaciones móviles y demás sitios del candidato pueden contener enlaces a websites de terceros. Las políticas de confidencialidad de tales sitios pueden ser diferentes a las políticas de confidencialidad del candidato. El candidato no ejerce control sobre los sitios operados y mantenidos por terceras partes, sus productos o servicios. Por esta razón no será responsable por la calidad o pertinencia de su contenido. El usuario está en la obligación, miren cómo los obligan y ustedes no se dan cuenta, de leer la política de confidencialidad de los sitios enlazados a través de la página o aplicación del candidato. Y está accediendo a ellos bajo su propio riesgo. Esto quiere decir que ustedes pueden acceder por las del candidato. De esa manera están automáticamente aceptando esto que llevamos aquí, que ya vamos para 30 minutos de videocolumna.
yo quisiera saber, pues cada uno podrá responder allá si ya diligenciaron esto, si leyeron esto y si no lo leyeron, ya lo escucharon, se arrepienten de haberle dado permisos al candidato. Pero lo más grave no es eso, lo más grave es que entonces desde la página de somoselcambio.co a ustedes los pueden llevar a otra página donde pueden hacer con su información lo que ustedes quieran. Y como ustedes no leyeron esto, creen que por haber firmado las del candidato, entonces ya automáticamente eso los va a cubrir en el otro sitio. Pues no, señoras y señores, esta cláusula perfectamente me puede estar diciendo a mí que la página del candidato es el puente para llevarme al objetivo, y él aquí se está blindando con esto que yo me atrevería a decir que el 90%, si no es más, no lo lee, porque normalmente siempre aceptamos términos y condiciones sin leer. Eso es un error que cometemos los usuarios de internet. Yo me incluyo, lo he hecho en algunas ocasiones porque hay unos formatos preestablecidos, pero yo les quiero decir a ustedes que esto no es un formato preestablecido de términos y condiciones de sitio web. Esto parece más un contrato entre el candidato y el usuario para beneficio único del candidato, como si el usuario trabajara para él. Pero bueno, cuando analizamos un poco la política, pues sí, el poder constituyente termina trabajando para el candidato. Esa es la realidad. Terminamos, si somos contratistas, entonces terminamos siempre consiguiéndole los votos y les trabajamos gratis, y ya cuando ellos suben pues se acuerdan de unos pocos, porque tampoco es que tengan contratos infinitos para dar todo lo que prometieron. Pero bueno, eso es otro debate. 10º, autorización de uso de datos. Ojo con esto. El usuario acepta que los datos personales aceptados en el momento de su registro, ingreso o cualquier otro medio facilitado al candidato para su acceso a algunos de los servicios del sitio web, las plataformas tecnológicas, las aplicaciones móviles y demás sitios del candidato sean utilizados con la finalidad de facilitar la prestación de los servicios solicitados. ¿Cuáles servicios? Para la correcta identificación de los usuarios que solicitan servicios personalizados, para la realización de estudios estadísticos de los usuarios que permitan diseñar mejoras en los servicios prestados, para la gestión de tareas básicas de administración, así como para mantenerlo informado, bien por correo electrónico o por cualquier dato de localización aportado en el formato dispuesto para recolección de información o por el canal unificado de consultas o PQRS, o por cualquier otro medio de novedades, productos y servicios relacionados con el candidato. En el caso de comunicaciones comerciales a través de correo electrónico o medio equivalente, al momento de registrarse en somoselcambio.co o en las plataformas tecnológicas o las aplicaciones móviles y todos los sitios del candidato, el usuario elegirá a su arbitrio sobre prestar su consentimiento expreso para el envío de publicidad a través de dicho medio. Asimismo, al registrarse en la página web, la aplicación y demás sitios del candidato, el usuario acepta que sus datos de registro puedan ser proporcionados a otras terceras personas para marketing, publicidad u otros usos. Yo pensé que estábamos respetando la ley de privacidad y de protección de datos personales, que esto era para el candidato y no salía de ahí. Pero no, ahora resulta que estamos dando permiso automáticamente para que esto se reproduzca a terceros, que es ilegal. El candidato utilizará los correos electrónicos o cualquier otra información personal para contactar a los usuarios y podrá dirigirlos con fines específicos a los mismos. La información de identificación personal podrá transferirse como parte de los activos del candidato en caso de que adhiera a otra campaña, sin perjuicio del respeto por la autonomía del voto. ¿Cómo así? ¿Son ustedes conscientes de esto? O sea, ustedes están con Gallo y con el que diga Gallo. ¿Qué Gallo? ¿Se imaginan? El candidato se compromete a cumplir con su obligación de mantener en secreto los datos de carácter privado, cuando arriba estaba diciendo que se los iba a dar a terceros, así como su deber de tratarlos con confidencialidad, cuando los va a transferir a otra campaña, y asume las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de acuerdo con lo establecido en la ley y en los tratados internacionales suscritos por Colombia que rigen la materia. Pero ojo, también recuerden que arriba decía que
Lo que iba para terceros era responsabilidad de terceros. El usuario responderá en cualquier caso por la veracidad de los datos facilitados. El candidato podrá excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones. Cualquier usuario registrado puede solicitar la cancelación de sus datos o ejercer el derecho a acceder o rectificar estos, mediante correo electrónico enviado a datos@somoselcambio.co. Ojo, pueden solicitar que se cancele y pidan por favor copia de cancelación. Aunque cuando ustedes soliciten eso, ya quién sabe dónde irán sus datos, porque como eso puede irse para terceros. Terminación. El candidato se reserva el derecho a su exclusiva discreción de borrar toda la información que el usuario ha incluido en somoselcambio.co, las plataformas tecnológicas, las aplicaciones móviles y demás sitios del candidato, y de negar acceso a estas páginas ante el incumplimiento por parte del usuario. Vamos con la cláusula 12, política de tratamiento de la información. Objeto. El presente documento tiene como objeto formalizar las políticas de tratamiento de la información de los datos personales de todos los posibles electores, usuarios y relacionados comerciales, garantizando el derecho que tienen para conocer, eliminar, actualizar y rectificar la información que repose en las bases de datos. Alcance. Esta política de tratamiento de información aplica a todos los integrantes del equipo de trabajo del candidato y a los candidatos que adhieran. Ojo con eso. Son para Gallo y sus amigos. A los socios comerciales y o proveedores de servicios con los que el cambio establezca alguna relación electoral o comercial. Aplica a todas las bases de datos y archivos de información personal que estén en poder del candidato y que estén dentro del marco contextual de la Ley 1581 de 2012. Definición. Las definiciones establecidas en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 aplican para la presente política. Tratamiento de la información. Además del tratamiento de la información establecida en la política de privacidad de la información, se establecen los siguientes ítems de tratamiento de información personal. Ojo, aquí con los otros sí. Procesamiento y administración de sus transacciones como usuario de somoselcambio.co o de las plataformas tecnológicas. Ofrecer a través de medios propios y conjuntamente con terceros información de proyectos políticos, planes de gobierno y en general servicios sociales colectivos y políticos. Información adicional que beneficie la operación y o manipulación de nuestros fines en caso de inconvenientes o fallas. Cumplir con la notificación de información de su interés cuando lo haya solicitado. Estudiar y almacenar información asociada a nuestros fines y que como candidato pueda ser útil para el establecimiento de la relación candidato y elector. Atender solicitudes, quejas o reclamos que como usuario de las plataformas del candidato tiene derecho a establecer. 7. El envío de comunicaciones relacionadas con las actividades electorales del candidato, noticias e información útil para conocer sus propuestas, asistencia e invitaciones a eventos, novedades, propaganda, publicidad y o encuestas sobre nuestra propuesta o servicios o propuestas de los aliados políticos. Manipulación de los datos con fines estadísticos, electorales, georreferenciales, mercadeo o análisis relacional de información. Manipulación de los datos para fines de investigación, innovación y desarrollo de nuevos proyectos y o fines políticos. Otras actividades relacionadas con el objeto social que necesariamente deben utilizar la información personal. Aquí me quiero devolver para el 9, que habla de nuevos proyectos. Hace 4 años lo utilizaron para la alcaldía. Hace 3. Ahora lo están utilizando para el Senado. ¿Qué sigue? 11. Compartir, incluyendo la transferencia y transmisión de sus datos personales a terceros países para los fines relacionados con la operación, de conformidad con el cumplimiento de los estándares fijados por la Superintendencia sobre la materia. 12.5. Derechos al titular. Usted como suscriptor o posible elector puede ejercer frente a la información que actualmente reposa los siguientes derechos. Miren cómo nos van a limitar los derechos además sobre mi información. Es decir, gratis le estoy dando mi información. En otras partes, estas bases de datos, cuando uno vende sus datos personales con estos fines, se venden por un dinero muy interesante. Aquí todo es gratis y fuera de eso me van a limitar mis derechos. Primero, conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente al candidato. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados que induzcan a error o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
Solicitar prueba de la autorización otorgada al candidato salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento. Ser informado por el candidato previa solicitud respecto del uso que les ha dado sus datos personales. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifican. Revocar la autorización y o solicitar la suspensión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y o superación procederá cuando la Superintendencia haya determinado que en el tratamiento de la información el candidato ha incurrido en conductas contrarias a la ley y a la Constitución. Esto es muy importante porque sabemos que ¿cuánto queda para elecciones? 3 meses. La Superintendencia no va a responder antes de 3 meses. Es decir, que sus datos quedaron amarrados. Ahí no hay nada. 6. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento. Conocer, rectificar y suprimir información y revocar la autorización respecto de los datos otorgados por el usuario. Obligaciones del candidato. Garantizar al titular en todo tiempo el pleno y efectivo ejercicio del derecho de habeas data. ¿Será que sí? Solicitar y conservar en las condiciones previstas en la ley copia de la respectiva autorización otorgada por el titular. Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por virtud de la autorización. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Garantizar que la información que se suministre en el encargado del tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al encargado del tratamiento todas las novedades respecto de los datos que previamente le hayan suministrado. Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al encargado del tratamiento. Suministrar al encargado del tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo tratamiento estén previstamente autorizado de conformidad con lo previsto en la ley. Exigir al encargado del tratamiento en todo momento el respeto de las condiciones de seguridad y privacidad de la información del titular. Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la presente política y leyes sobre la materia. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la presente ley y en especial para la atención de consultas y reclamos. Informar al encargado del tratamiento cuando determinada información se encuentra en disposición por parte del titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya finalizado el trámite. Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos. Informar a la Autoridad de Protección de Datos cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los titulares. Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio. Deberes del equipo designados para el tratamiento de la información. Garantizar al titular en todo tiempo el pleno y efectivo ejercicio del derecho a habeas data. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso no autorizado o fraudulento. Realizar oportunamente la actualización, rectificación o superación de datos. Actualizar la información reportada por los responsables del tratamiento dentro de los 15 días hábiles, contados a partir de su recibido. Ojo, 15 días hábiles a 3 meses de elecciones es demasiado tiempo. Sabemos que 15 días hábiles se traducen en 20, 25 días calendario y estamos a menos de 90 días calendario de elecciones. Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los titulares en los términos señalados de la presente ley. Adoptar, de ser necesario, un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la presente ley, en especial para la atención de consultas y reclamos por parte de los titulares. Ojo, adaptar si es necesario, o sea que no hay un manual de tratamiento, solo si es necesario y seguramente no ha sido necesario porque ya vamos para 1 hora leyendo esta política de privacidad, lo que me asegura a mí que más del 95%, ya se subió otro 5% de los usuarios que han aceptado esta política no la leyeron. Y si la leyeron, ¿será que está redactada en términos amigables para cualquier ciudadano? Así como él muestra en sus fotos que cualquier ciudadano puede pertenecer a su campaña. Sigamos, registrar en la base de datos las leyendas, reclamo en trámite, en la forma en que se regula en la presente ley. Insertar en la base de datos la leyenda información en discusión judicial una vez notificado por parte de la autoridad competente. Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el titular y cuyo bloqueo haya sido ordenado por la superintendencia.
permitir el acceso a la información únicamente a las personas que puedan tener acceso a ella, informar a la superintendencia cuando se le presenten violaciones a los códigos de seguridad, cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la superintendencia, atención de peticiones, consultas y reclamos. El candidato, a través del equipo que se conforme para manejar los datos recolectados, atenderá todas las peticiones, consultas y o reclamos del titular de la información relacionadas con los derechos establecidos en la ley para conocer, actualizar y rectificar, suprimir o revocar la autorización que había otorgado al candidato frente a sus datos personales, siempre y cuando se haga a través del canal unificado de consultas o PQRS puesto a disposición de los usuarios en su portal web. Ojo, como no han leído, si lo hacen a través de otro canal, entonces no tiene validez porque tiene que ser a través del canal de consultas. Procedimiento para el ejercicio de derechos. Los titulares, ejerciendo sus derechos, entre otros a conocer, rectificar y suprimir información y revocar la autorización, podrán realizar peticiones, consultas y reclamos a través de los siguientes mecanismos: envío de correo a datos@somoselcambio, canal unificado de consultas o PQRS, peticiones, quejas, reclamos y solicitudes. Recibida la solicitud y en un término máximo de 15 días hábiles se dará respuesta al usuario con miras a manifestar las conclusiones respectivas al trámite. En caso de no estar de acuerdo con la respuesta, el usuario podrá solicitar la revisión del caso por el candidato, quien deberá pronunciarse en igual término. ¿Será que todo esto se hace en 3 meses? Yo, Hernán Tena, no cree. ¿Ustedes qué creen? 10. Normatividad vigente. Esta política de tratamiento de información se rige bajo lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Único Reglamentado 1074 de 2015 y demás normas. 12.11. Texto de autorización de términos de uso del sitio web, plataformas tecnológicas, aplicaciones móviles y demás redes. De conformidad con la Ley 1581 de 2012, por medio de este documento, autorizo al candidato para la recolección, almacenamiento y tratamiento de mis datos personales en cumplimiento de la ley y de acuerdo con la siguiente finalidad de uso. Primero, envío de información sobre las novedades de manera enunciativa pero no limitativa, cambios y o modificaciones en sus productos, servicios, aspiraciones, fines, proyectos políticos. ¿Cómo así que en sus productos? Si esto es una campaña. ¿Cómo así que en sus servicios? O yo no sé leer o no entiendo. 2. Envío de información promocional, publicitaria, propaganda electoral, de mercadeo y administrativa con fines políticos, así como de actividades y eventos. Asimismo, manifiesto que toda la información que le ha suministrado al candidato es correcta y refleja la verdad, y que autorizo para que se dé uso comercial legal a mis datos. Autorizo para que se dé uso comercial legal a mis datos, salvaguardando como propios los datos privados suministrados y demás derechos que de ellos se desprenden de conformidad con la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012 y demás concordantes. Vigencia: la presente política está vigente desde el 18 de enero de 2021. 18 de enero de 2021. ¿A qué estamos? ¿Cuándo son las elecciones? Venga, ¿cómo así que está? O sea que el candidato empezó campaña desde hace un año. ¿Eso es legal? ¿Eso es transparente con los otros candidatos? Colombia, Irlanda, España y el mundo. Esta es la manera de hacer política hoy en gran parte del territorio colombiano. ¿Qué opinan ustedes? Miren el reloj, miren el tiempo del video, en qué minuto vamos, cuánto me tardé leyendo toda esta política. Y ojo, porque la cláusula 12.11, que es donde estoy autorizando para que mis datos tengan hasta fines comerciales, la ponen justo al final. ¿Será que los que tuvieron intención de leer llegaron hasta el final? Y la vigencia, que está desde hace un año, desde el 18 de enero de 2021, pero no cierra vigencia, o sea que esto quedó aquí, quedaron los datos de ustedes amarrados, quién sabe hasta cuándo, también está al final. ¿Será que leyeron? ¿Será que llegaron hasta ahí? A los que llegaron hasta acá con la videocolumna, por favor, viralicemos esta manera de hacer política del señor Juan Pablo Gallo Maya, candidato al Senado de la República,
exalcalde suspendido en el municipio de Pereira, exconcejal de Pereira. Esto no puede seguir así. Este clientelismo y esta forma que ya está pasando todos los límites, esto ya es el uso indebido de la tecnología. No puede continuar. No podemos creer que esto sea legal, pero ético y moral. Yo creo que aquí tenemos una discusión muy interesante. Invito a que compartamos con abogados, invito a que recojamos conceptos, porque es un caso de verdad digno de estudiar, digno de indagar. Por último, quisiera cerrar con esto. Muchos cuestionamientos nos hacemos hoy los ciudadanos sobre lo que podría ser un periodo en el Senado del señor Gallo. Pues a través de referidos, clientelismo y presión a contratistas, cualquiera llena estadios, así como las empresas de mercadeo en red llenan salones de convenciones. Sin embargo, con esta manera de hacer política con la que todo se vale y en la que un autorretrato o retrato familiar causa amnesia en el pueblo, ¿qué cambio podemos esperar? Termino recordando que el voto es secreto y nadie tiene por qué saberlo. De manera que pretender votar por candidatos de dudosa reputación es válido, pero hacerlo depende solo de ustedes. Este es el candidato del cambio, este fue el que inició el cambio en la alcaldía, lo suspendieron y dejó el cambio que hoy tenemos en la ciudad de Pereira, el señor Carlos Maya, y este es el que pretende llevar el cambio al Senado. Y yo sí le creo al cambio, porque en la política reciente, una sinvergüenzada de este calibre, yo creo que no la teníamos. Y por supuesto que tiene garantizada su curul en el Senado con un sistema de referidos desde el punto de vista informático tan sofisticado y tan bien elaborado. Quien triquiñuelas usa para hacerse elegir, triquiñuelas hace para mantenerse en su cargo. Soy el profesor Hernán. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Compartir, contrastar y comentar es la clave. Recuerden suscribirse y hasta pronto.